Hola, continuamos con el tema de probabilidad y vamos a comenzar a hacer ejercicios para poner en práctica lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, este primer ejercicio nos dice, en una cierta ciudad el 35% del censo vota al partido A, el 45% al partido B y el 20% restante se abstiene, ¿vale? Esas son las tres opciones iniciales que nos dan. Se sabe además que el 20% de los votantes del partido A, el 30% del partido B y el 15% de los que se abstiene son mayores de 60. Vale, esta sería la siguiente división de la que nos habla, es decir, dentro de cada partido tenemos la opción ser mayor de 60 o la contraria, no ser mayor de 60, ¿de acuerdo? Nos dice se escoge al azar un ciudadano censado y nos hace una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, veis aquí como tenemos tres casos iniciales y después dentro de estos casos subcasos, esto lo vamos a plantear con un diagrama de árbol. Entonces nos fijamos en los datos que nos dan, tenemos el 35% al A, 45% al B y el 20% se abstiene. A los que se abstienen les vamos a llamar el partido C, ¿vale? Para simplificar la notación. Y luego tenemos los datos dentro del partido A, el 20% es mayor de 60, dentro del partido B el 30% es mayor de 60 y el 15% de los que se abstienen son mayores de 60, ¿de acuerdo? Entonces nada, ya tenemos claro cómo hay que hacerlo. Tenemos que empezar suponiendo los tres casos, que vote al partido A, que vote al partido B o que vote al partido C, es decir, no vote a ninguno de los otros dos. Sus probabilidades, que serían 0,35, 0,45 y 0,20. Y dentro de cada partido tenemos la opción tener más de 60 y hay que poner siempre su contrario, es decir, no tener más de 60, ¿vale? Lo ponemos negado, lo he escrito así porque es más cómodo y ya está, ¿vale? Entonces, en todos los casos, más de 60, no tener más de 60, más de 60 y no tener más de 60, ¿de acuerdo? Y podemos poner las probabilidades. Si los votantes del partido A, el 20% tiene más de 60, pues el 0,8, es decir, el 80% no tendrá más de 60 y así sucesivamente. En el partido B, el 30% son los que tienen más de 60, luego la probabilidad es 0,3 y por tanto 0,7 o 70% los que no tienen más de 60. Y de los que se abstienen, el 15% más de 60 y por tanto el 0,85 no tiene más de 60. Bien, fijaros que estas probabilidades de aquí siempre tienen que sumar 1, ¿vale? Entonces si no nos dijesen alguna de ellas la podemos deducir. Y las probabilidades de la segunda rama, estas de aquí, por ejemplo, también suman 1 entre sí y se refieren a la probabilidad condicionada, es decir, ese 0,2 es el 20% que tiene más de 60 dentro del partido A. Es decir, no es la probabilidad de tener más de 60, es la de tener más de 60 sabiendo que estamos en el caso A. Por lo tanto, la segunda ramificación son las probabilidades condicionadas al primer caso que hemos escrito, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a fijarnos en lo que nos pregunta. En el apartado A nos dice ¿cuál es la probabilidad de que vote al partido B y tenga como máximo 60 años? ¿Vale? Tenemos que fijarnos en esta I de aquí que nos está indicando que es una intersección, por lo tanto lo que nos preguntan es la probabilidad de votar al partido B, intersección, tenga como máximo 60 años. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener más de 60, tiene que ser menor de 60, con lo cual nos está preguntando que no tenga más de 60, ¿vale? La intersección entre B y no ser mayor de 60. Es decir, localizamos en nuestro diagrama qué caso sería, que sería este de aquí, no ser mayor de 60 dentro de B y por tanto si aplicamos el teorema de Bayes, esto sería la probabilidad de B por la probabilidad de no tener más de 60 condicionado a B, es decir, esa probabilidad de aquí será esa rama de ahí. ¿De acuerdo? Que es la probabilidad condicionada. No tener más de 60 dentro del caso B. Y la probabilidad de B sería lo que hemos puesto en amarillo, que sería 0,45. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy fácil de calcular. Cuando nos pidan la intersección simplemente es multiplicar las dos ramas. 0,45 por 0,7. Y esto nos da 0,315. Nada, ya estaría el apartado A. Vamos a ver qué nos pide el apartado B. En el apartado B nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de que vote al partido A y sea mayor de 60? Volvemos a tener aquí una I y nos vuelven a preguntar una intersección, con lo cual, igual que antes, la probabilidad de votar al partido A y ser mayor de 60 será el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de tener más de 60 dentro del caso A, ¿vale? Condicionado a A. Ahora tendríamos que considerar este dato de aquí, ¿vale? Y esto sería pues 0,35, que era la probabilidad de A, por 0,2, que es la de tener más de 60 dentro de A. Lo hacemos con la calculadora y nos da 0,07. Vale, pues esa ya está. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 60? Fijaos, aquí simplemente nos pregunta mayor de 60. Da igual el partido
partido al que vote, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues considerar todos los casos donde nos aparece el mayor de 60. Es decir, el mayor de 60 nos aparece aquí, aquí y aquí, ¿vale? Tendremos que considerar la probabilidad de tener más de 60 y haya votado al partido A, más de 60 y haya votado al partido B, o más de 60 y haya votado al partido C, es decir, no haya votado, ¿vale? Lo escribiríamos así: A intersección más de 60, más la probabilidad de B intersección más de 60, más la probabilidad de C intersección más de 60, es decir, todos los casos donde tengo más de 60. Entonces, bueno, como son intersecciones, habrá que hacerlo como en el apartado A y en el apartado B anteriores, ¿de acuerdo? Multiplicando las dos ramas. Probabilidad de A y más de 60, pues la de 0,35 por 0,2, que la teníamos calculada antes. B y más de 60, pues sería 0,45 por 0,3. Y C y más de 60, 0,20 por 0,15. Calculamos paso a paso. El primero lo teníamos ya, que era 0,07, más 0,45 por 0,3, que es 0,135, más 0,20 por 0,15, que es 0,03. Sumo todo esto y me da 0,235, ¿vale? En el apartado C, cuando nos piden más de 60, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de la probabilidad total, que es lo que os acabo de escribir ahí, ¿vale? Probabilidad total, es decir, todos los casos donde aparece mayor de 60, ¿de acuerdo? Venga, ahora vamos a ver el apartado D. Nos dice, si es mayor de 60 años, aquí nos dan una información y luego nos hacen la pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se haya abstenido en las elecciones? Es decir, haya votado al partido C. Bien, pues aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que nos están preguntando una probabilidad condicionada, porque ese si es mayor de 60 es una información aparte, es decir, ya sabiendo que es mayor de 60, ¿qué probabilidad tiene de haber elegido la opción C? Esto lo escribiríamos así: lo que nos preguntan es lo que se escribe primero y lo que nos dicen, la información, es lo que ponemos debajo, más de 60, ¿de acuerdo? Entonces nos están preguntando esa probabilidad condicionada escrita así. Escribiríamos la fórmula por el teorema de Bayes, arriba se pone la intersección y abajo se pone la probabilidad de la condición, es decir, tener más de 60, que es la que acabamos de calcular ahora con la probabilidad total, ¿vale? Siempre que sea la probabilidad de una sola cosa es la probabilidad total, ¿vale? La parte de arriba, el numerador, es lo que teníamos aquí, que es 0,03, y la parte de abajo es la probabilidad total que hemos calculado también, 0,235. Luego, con la calculadora, 0,03 entre 0,235 y me da 0,127, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Venga, pues en el apartado E es muy parecido. Te dice, si es menor de 60, es decir, ahora me están dando otra información, por tanto va a ser también una condicionada, siempre que me den una información es condicionada, y nos pregunta cuál es la probabilidad de que no se haya abstenido en las elecciones, es decir, que no haya elegido la opción C. Bien, pues entonces esto se plantearía, lo que nos preguntan es la probabilidad de que no se haya abstenido, es decir, de no C. Y lo que nos dicen, la información, es la condición, menor de 60, es decir, que no sea mayor de 60, ¿de acuerdo? Eso es como lo tenemos que escribir, lo que nos preguntan siempre arriba y la información que nos dan abajo. Y lo volvemos a escribir con la fórmula, ¿vale? Arriba la intersección y abajo la condición. Entonces, fijaos, si la probabilidad de tener más de 60 es 0,235, de aquí podemos calcular directamente la probabilidad de no tener más de 60, ya que es el suceso contrario. Y entre los dos tienen que sumar 1, por lo tanto, a 1 le restamos 235 y ya tenemos la probabilidad de no tener más de 60. No tenemos que hacer todos los casos como hemos hecho antes, ¿vale? Y esto nos da 0,765. Y fijaos, la intersección de la probabilidad de no C y no 60, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se calcularía esto? Bien, por un lado nos dice que no tiene que abstenerse, es decir, no tiene que elegir la opción C. Por lo tanto, estamos dentro de la opción A y B. Y dentro de esa opción no tiene que ser mayor de 60. Por lo tanto, aquí también tenemos que considerar todos los casos, es decir, habrá que sumar la probabilidad de que vote al partido A y no tenga más de 60, más la probabilidad de que vote al partido B y no tenga más de 60. Y lo mismo de antes, por el teorema de Bayes, esta probabilidad de aquí
es multiplicar esas dos ramas, 0,35 que es la de A por 0,8 que es la de no ser mayor de 60 dentro de A. Y esta de aquí sería 0,45 la de B por 0,7 que es la de no tener más de 60 dentro de B. Calculo estas dos cosas, esto de aquí me da 0,28 y eso de aquí 0,315, la sumo y en total 0,595, ¿de acuerdo? Y este resultado de aquí era este numerador que está aquí buscando calcular, ¿vale? Entonces nada, ya lo tenemos, aquí pondríamos 0,595 y la probabilidad de no tener más de 60 que la hemos calculado antes, que está ahí, que sería 0,765. Hacemos la división y esto me da 0,77. Y con eso ya tendríamos todo lo que nos preguntan, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio tipo de examen, ¿vale? Y seguiremos haciendo más. Bueno, pues mucho ánimo y a seguir trabajando.